Y si recuerdan, nos quedamos realizando este ejercicio que nos hablaba sobre la cantidad de vapor de agua en el aire de una habitación y cómo en este ejercicio pues llegábamos a hacer varias cosas, ¿sí? Se nos pedía de un principio que pues realizáramos lo que era el obtener la presión parcial del aire seco. Como punto B, la humedad específica. Punto C, la entalpía por unidad de masa del aire seco. Y como punto D, las masas de aire seco y de vapor de agua que estaban contenidas en el cuarto. Para ello, ¿qué era lo que ocupábamos? Pues ocupábamos la información del CP del agua que se encontraba en la tabla A2A para una temperatura específica de 25 grados centígrados. Y teníamos también que su temperatura de saturación, que en este caso no es temperatura, es presión, es de 3.1698 kilopascales y una entalpía del gas de 2545, todo contenido en la tabla A5. Entonces, con esta información, lo primero que hacíamos era obtener la presión del aire seco. Entonces, teniendo esto, como más bien queriendo sacar esto, ¿cómo lo hacíamos? Pues lo hacíamos mediante la presión del sistema, que ya no lo daban. Aquí está de 100 kilopascales, que era esta presión del sistema. Y le íbamos a restar la presión vapor. Pero la presión vapor no era solamente esta presión de saturación, sino que teníamos que hacer un arreglo con la fórmula que ya conocemos, que era el porcentaje de humedad o humedad relativa por la presión de ese vapor o esa saturación o ese gas, como queramos llamarlo en este caso. Entonces, una vez que hacemos esto, tendríamos la multiplicación que nos daría la presión vapor. Ya que obtenemos la presión vapor, pues simplemente sería colocar 100 menos la presión vapor que obtuvimos, y eso nos daría la presión del aire seco. Ya que recuerden, al sistema le estamos quitando la presión que el agua está ejerciendo o el vapor de agua está ejerciendo. Entonces, con eso obteníamos el punto A, mientras que el punto B lo que nos pedía era la humedad específica, que la humedad específica dijimos que estaba dada por esta ecuación que ya es algo constante en la ecuación, por así decirlo. Contiene esta constante de 0.622, que es una transformación o relación entre las masas de agua y la masa del aire seco. Y de eso vamos a hacer lo que sería una división entre la presión vapor sobre la presión del aire seco. Entonces de aquí, con esa transformación del 0.622, obtendremos sus masas. Y pues aquí tendremos ya el resultado de lo que sería el punto B. Para el punto C, por otra parte, como nos dice aquí, necesitamos la entalpía por unidad de masa de aire seco. Entonces, lo que hicimos fue tomar esta ecuación que tenemos como ejemplo, que nos dice que la entalpía es igual a la entalpía del aire más la humedad específica por la entalpía del vapor, lo que sería igual a Cp por la temperatura más la humedad específica por la entalpía del gas. Entonces, con esto, sustituyendo los valores que ya tenemos, que es Cp y la temperatura, que sabemos que es a 25 grados centígrados, más 0, más la humedad específica, que era 0.0152, por su entalpía del gas, que la tenemos especificada en esta parte, tendríamos ya la fórmula completa para poder encontrar que su entalpía es de 63.8 kilojoules por cada kilogramo de aire seco que contiene.
Entonces, con esto ya estaríamos teniendo el punto C. Y pues aquí estaríamos completando simplemente para lo que sería la masa. Déjenme ver. A ver, aquí viene ya la parte de la masa, en donde era lo que nos faltaba a nosotros. Y dice, tanto el aire seco como el vapor de agua llenan por completo la habitación. En consecuencia, el volumen de cada uno de ellos es igual al volumen del cuarto. Por lo tanto, recuerden que nosotros ya hemos calculado el volumen del cuarto y el volumen de esta habitación era 5 metros por 5 metros por 3 metros de altura, lo que nos daba 75 metros cúbicos. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder calcular todo esto que nos está pidiendo, que son las masas? Y nos dice aquí que la masa del aire seco y del vapor se determinan con la relación del gas ideal, ya que si recordamos, P por B es igual a NRT, pero en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que no vamos a manejar una N, sino que vamos a estar manejando la masa. Por lo tanto, quedaría como la masa por RT es igual a la presión por el volumen, pero aquí recuerden que este volumen pues ya no va a ser de los moles, sino de su masa. Entonces aquí va a cambiar un poco, pero ese volumen lo vamos a tomar como general de lo que es el depósito donde se encuentra, que en este caso sería la casa. Entonces, pues va a ser muy similar. Se fijan, aquí solo cambia M por N. Y lo que vamos a hacer es tomar los datos que necesitamos. Para el caso del aire, pues sería la masa del aire y estaría determinado como la presión del aire, que sabemos que la presión del aire seco, si regresamos las diapositivas, veríamos que la presión del aire seco es de 97.62 kilopascales. 97.62 kilopascales es lo que colocaríamos, que recuerden que es del aire seco, y lo multiplicaríamos por ese volumen de la casa, que son 75 metros cúbicos. Todo estaría dividido entre RT. Recuerden que lo que estaríamos despejando es esta M, pasaría RT a dividir, y pues sería una constante. Pero aquí hay algo importante. Como nosotros estamos hablando de masas, ya no vamos a hablar de R de los gases ideales o lo que llamaríamos RU, que es la constante universal de los gases. Me comí una letra. Sino que estaríamos hablando de una específica para cada gas. ¿De dónde vamos a obtener estas R? Pues también las tendremos en las tablas del Cengel. Permítanme nada más para sacarlas porque no las había abierto ahorita. Pero permítanme. No, aquí no viene. Déjenme sacar otra. Permítanme solo que se extrabe esto. Para que vean dónde están ubicadas estas tablas, que son las constantes de los gases, pero para cada gas en específico. Aquí podemos ver que nos muestran sustancias, fórmulas, masas molares, constante de los gases, y aquí es donde encontramos esa definición, porque son constantes del gas y viene como una R.
Nosotros en general, cuando hablamos de fisicoquímica y algo o alguna parte de lo que es termodinámica, estamos hablando de R indistintamente como la constante universal de los gases. Sin embargo, el Zengel hace una definición de lo que es la constante universal de los gases y la constante específica de cada gas. ¿De qué depende esto? Pues es una relación entre lo que es la masa también. Vamos viendo, ahorita permítanme nada más para mostrarles lo que es los valores de R. Y vean aquí esta definición que vamos a empezar a captar, donde tenemos la definición de varios valores para R, que es la constante universal de los gases. Déjenme ver una que sea más grande, que todos se ven igual. Pero bueno, vamos a aprovechar esta que sea un poquito más. Entonces nos vamos a ir a las tablas y de aquí vamos a checar qué unidades se encuentran en cada una. Vamos a ver que aquí tenemos constante de los gases como kilojoule por kilogramo Kelvin. Entonces, se fijan, es kilojoule por kilogramo por grado Kelvin. Aquí si vemos son litros-atmósferas, milibares, etcétera, pero tenemos otras como viene aquí en esta imagen pequeñita que son 8.31 joules por mol Kelvin. Entonces fíjense la diferencia, aquí ya no es mol, no es kilogramo Kelvin, pero sigue mencionando los kilojoules. Diferencia aquí que son joules. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que a partir de esta R, lo que están haciendo es meter ahora sí el valor y la equivalencia de un mol a kilogramos de la sustancia, dependiendo de qué sustancia estemos hablando. Y así es como obtenemos esta constante de los gases para un gas en específico. Ahora, viendo esto, nos dice que tenemos un valor de R de 0.187 para lo que es el aire. Y aquí está la respuesta de dónde sale ese valor. Aire, tabla A1, 0.287 es lo que nos está arrojando como constante de los gases, que es kilojoules por kilogramo. Entonces, de ahí viene el dato. Vayan, si quieren, aquí haciendo el apunte solamente de qué tabla estamos obteniendo los datos. Y díganme si tienen esta tabla o tienen la otra que empieza de la tabla A4.
¿Hasta aquí en alguna duda? Muy bien. Entonces, aquí, como les digo, viene de dónde sale ese valor de R, que nos dice que R es igual a la constante universal de los gases, o RU, entre la masa, donde RU nos dice que tiene un valor de 8.3144 kilojoules por kilogramo Kelvin, y M, pues, la masa molar de cada sustancia. Entonces, solamente lo que tenemos que hacer es a tomar ese 8.3144 y dividirlo entre la masa. Entonces, vamos checando eso. Permítanme nada más para sacar calculadora. Y vamos a revisar si es cierto lo que nos está diciendo. Aquí tenemos ya nuestra calculadora. Nos dice que es RU 8.31447, y eso lo vamos a dividir entre la masa. Y aquí nos está dando ya la masa molar del aire, que es 28.97, entre 28.97, y tendríamos un valor de 287. Es 0.287. Entonces, así se obtiene la constante de los gases para gases específicos. Esta es entonces la forma que tenemos que realizar si es que no tenemos las tablas para poder obtener la constante de cada gas. Entonces, así es como se obtiene esa parte de R específica para cada gas. Entonces, ¿qué más nos toca hacer? Ya que encontramos el valor para nuestro gas, que es el aire, pues tenemos que colocar 0.287, y este se trata de kilopascales por metro cúbico entre kilogramo por Kelvin, y multiplicarlo por lo que sería esa temperatura a la cual estamos tratando nuestros 273 para que sean kelvins, y ya tendríamos las unidades, que serían aquí kilopascales, metro cúbico, entre kilogramo Kelvin. Entonces, Kelvin se va con Kelvin, metro cúbico, pues se va con metro cúbico, kilopascales con kilopascales, y ¿qué creen? Aquí obtenemos la masa esperada, que si hacemos el cálculo, que ahorita lo vamos a realizar, déjenme sacar el calculador otra vez, aquí la tenemos, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener el 97.62 por 75 entre 0.287 por 298. Y esto nos tiene que dar igual a 85.60, que pues es muy similar a este 85.61. Entonces, si ven, esto ya lo comprobamos que es real el dato. Ya tendríamos que la masa del aire en el cuarto sería igual a 85.61 kilogramos, mientras que la masa del vapor pues tendería a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque la presión, recuerden que es diferente, así como su valor de R. Todo lo demás sería constante. Por lo tanto, esta parte de PV y RB estarías teniendo cambios. Entonces, una vez que completamos estos datos, 2.38, que lo obteníamos de lo que eran las diapositivas anteriores, aquí lo tenemos, 2.38, que es la presión del vapor. Ahí la tenemos. Colocamos su dato y buscamos ahora la R, pero para el vapor de agua. Entonces vamos a ver R. Aquí lo tenemos, 0.4615. 0.4615 lo que tenemos aquí, y simplemente tendríamos que llevar a cabo ahora sí el cálculo, que nos daría una respuesta de 1.30. Si no creemos esto, pues tenemos que comprobarlo. Vamos entonces viéndolo para saber si es correcto. 2.38 por 75 entre, y ahora es
.4615 por 298 y esto nos daría un total de 1.2979, lo cual se redondea a 1.30. Esta sería la forma en la que podríamos obtener las masas, pero ¿qué otra forma? Nos dice la masa de vapor del agua en el aire puede obtenerse también de lo que es la ecuación 14.6. ¿Cuál es esa ecuación? Pues esta que vemos aquí, que nos menciona la masa del vapor es igual a la humedad específica por la masa del aire, porque recuerden que esta humedad específica nos está diciendo una relación entre la masa del aire, la masa del agua entre la masa del aire seco. Entonces, esta es una humedad específica, que aquí sería como se representa esta humedad específica. Simplemente aquí la llama H, aquí la llama omega, perdón, y en ese caso significarían lo mismo, que estaríamos teniendo por eso la relación de la masa de aire por esta humedad específica, que nos liberaría lo que es la masa del agua o la masa del vapor, como queramos aquí en este caso llamarlo. Entonces, en esto pues nada más es cómo se obtiene la humedad relativa, la humedad específica, y que pueden tener cierta relación humedad específica con relativa a partir de la presión de saturación y es la misma humedad relativa. Entonces, con esas formas podemos obtenerlo, pero en sí aquí lo importante es cómo se obtuvieron la masa de aire y la masa de vapor. No sé si hasta aquí quede claro todo. Excelente, entonces vayan pasando este punto de la actividad de la clase pasada que realizamos y cuando terminen me dicen para continuar.
¿Alguna duda hasta ahorita? Todo bien, profe. ¿Listo, listo? Muy bien. Entonces, cuando terminen, ustedes me dicen para continuar con la clase. Muy bien, Vero. Ahorita continuamos entonces con la clase.
¿Cómo van todos? ¿Listo? Excelente, entonces vamos continuando con la clase. Bien, entonces aquí tenemos otro que nos habla sobre las humedades específicas relativas del aire. Y en este nos dice las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo del aire atmosférico a una presión de una atmósfera se miden con un ciclómetro giratorio. Se establece que sus valores son 25 y 15 respectivamente, o sea, 25 del bulbo seco, 15 del bulbo húmedo. Con esta información determine la humedad específica, la humedad relativa y la entalpía del aire. Para esto, pues tenemos fórmulas que nos especifican cómo vamos a usar estas temperaturas tanto de bulbo seco como de bulbo húmedo. Entonces, lo que debemos de checar es qué temperatura es qué o cuál temperatura es cuál. La temperatura 2 que vamos a usar es la temperatura que se refiere a nuestro bulbo húmedo. Mientras que temperatura 1 se refiere a nuestro bulbo seco. Entonces, aquí lo vamos a ver. 25, que es para el bulbo seco, es la temperatura 1, que supone que va de este lado. Mientras que la temperatura 2, que es la primera, es la de bulbo húmedo, que es 15 grados. Entonces, fijan, así la vamos a tener acomodada. Pero antes de que veamos todo este problema, vamos a ver ese primer concepto que ya nos hace ruido. ¿Qué es un bulbo húmedo? ¿Qué es un bulbo seco? Porque todos nos quedamos como que, no, pues chido, o sea, un bulbo húmedo, un bulbo seco, pues eso cómo se da. Entonces, vamos viendo, permítanme, qué es el concepto de bulbo húmedo y de bulbo seco. Déjenme mostrarles un video que nos dice sobre esta parte, en donde pues podremos ver de una forma, podríamos decirle, gráfica, no es tan gráfica así como esperaríamos, pero sí nos explica cómo es que funciona un ciclómetro y que sería un bulbo seco y un bulbo húmedo. Entonces, permítanme para ponerles acá el video. Hola, hoy vamos a seguir explicando en este caso, cómo funciona un psicrómetro. El psicrómetro es ese instrumento que podéis ver aquí, también llamado termómetro húmedo, que se compone de las diferentes partes. La garita metálica con pintura resistente a la intemperie, un termómetro, que es el que llamamos termómetro seco, otro termómetro, los dos de alcohol, al que llamamos termómetro húmedo, y una cápsula que, como veis, está llena de agua destilada. Además, tenemos una mecha que está envolviendo el bulbo del termómetro que hemos llamado húmedo, y esta mecha se mete dentro del depósito de agua destilada. ¿Cómo funciona este termómetro? Al fin y al cabo, un psicrómetro es un higrómetro que nos va a ayudar a calcular la humedad relativa del ambiente. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ponemos agua destilada en la cápsula porque si es agua normal, al producirse evaporación, como ahora comentaremos, toda la parte superior de la mecha se quedaría llena de concreciones de cal. Entonces, cuando nosotros llenamos la cápsula de agua, la mecha se va empapando de agua hasta arriba. ¿Qué ocurre? Que al empaparse el agua y evaporarse,
por el efecto de la humedad que hay en el ambiente, la temperatura de este termómetro que hemos llamado termómetro húmedo será menor que la temperatura del termómetro seco. Es decir, tenemos un caso muy concreto que podemos hacer ahora. Como vemos, el termómetro seco está midiendo ahora mismo 16, 17, 18 grados y medio. Mientras que el termómetro húmedo, por efecto de esta evaporación, nos marca aproximadamente 14 grados. Es decir, 14 y 18 y medio. Tenemos 4 grados y medio de diferencia. Lo que vamos a hacer para calcular la humedad relativa es irnos a estas tablas, que son las tablas psicrométricas, en las que aquí pone termómetro seco y diferencia entre el termómetro seco y el húmedo. Como hemos dicho, 18 grados y medio, nos vamos a ir aquí a esta columna y nos pondremos entre el 18 y el 19, ¿vale? Y calculando los 4 grados y medio de diferencia que nos marcaban, nos iremos aquí y en 4 grados y medio bajaremos hasta la altura de 18 y 19, teniendo como resultado que la humedad relativa que hay en este momento es de entre 57 y 58% de humedad relativa. Básicamente, ¿por qué se produce esto? Pues porque cuando hay una evaporación la evaporación es un proceso que genera una absorción de calor latente. Esto implica que, como veis, al evaporarse el agua, se absorbe el calor y por eso, al perder calor, la temperatura esta baja. En situaciones de poniente, ¿qué tendremos? Pues una diferencia muy grande entre un termómetro y otro. Y en situaciones de levante o de vientos húmedos, sea donde estemos, habrá muy poca diferencia entre uno y otro. De modo que cuando soplen vientos secos, tendremos que reponer el agua, más aún si está al exterior, cada muy pocos días, y cuando sea a lo mejor verano, situación de brisas, etcétera, hablando del Mediterráneo, pero puede ser en cualquier otro lugar, pues el agua del depósito nos durará bastante más días. Espero que os haya servido de utilidad esta explicación y ya sabéis, nada mejor que un psicrómetro para poder poner el resto de vuestros psicrómetros en estación. Y entonces con eso ya estamos viendo qué es esto de el bulbo húmedo y bulbo seco. Sin embargo, vamos La viendo temperatura del bulbo húmedo es un concepto de especial aplicación en un tema que se conoce como ciclometría y al que me he referido en otra sesión. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura que se mide, que se genera en un termómetro que está envuelto en un material especial absorbente de agua, generalmente algún algodón especial, y del cual se evapora agua en forma espontánea hacia la atmósfera. Lo explico en el dibujo que está aquí. El dibujo de la derecha, los termómetros son físicamente iguales, pero el termómetro de la derecha lleva aquí el material absorbente que está en contacto con el agua. Allí ocurre un fenómeno natural, el algodón se empapa en agua y para que se cumpla la segunda ley de la termodinámica, el agua se evapora en forma espontánea, aumentando su entropía. Para que el agua se evapore necesita energía, que en el concepto termodinámico se conoce como calor de vaporización. El calor de vaporización, que es la energía que necesita para vaporizarse el agua, lo obtiene del mismo lugar donde se encuentra, esto es del bulbo del termómetro. Al extraer la energía del bulbo del termómetro, el mercurio contenido en la columna de mercurio se contrae y por lo tanto la temperatura baja. La temperatura que yo mido en este termómetro es más baja que la que se mide en el termómetro sin el algodón, sin el material absorbente. Bueno, ahí dejémoslo que está muy bajito el video, pero lo que quería que tenían ese concepto de por qué es la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas pues se da principalmente por esa absorción de calor que hace el agua para poder evaporarse. Sin embargo, recordemos que la evaporación a una temperatura determinada está dada por la humedad también que se encuentra a su alrededor. Entonces, con esto podemos llegar a este equilibrio de diferencia de temperaturas, con lo cual existen diagramas que nos van a ayudar a calcular lo que sería este tipo de información. Entonces vamos a buscar uno que se llama carta psicométrica. Aquí le vamos a colocar así, carta psicométrica, y estaríamos entrando a estas.
Aquí, como vemos, nos explica de qué son las cartas psicométricas, cómo las podemos usar, y dentro de estas páginas pues podemos encontrar diferentes tipos de cartas psicométricas. ¿Por qué digo diferentes tipos? Porque va a haber algunas en las cuales se contiene una mayor cantidad de información que en otras, y pues la lectura va a ser muy parecida para todo este tipo de cartas. Entonces nos vamos a ir a ver ahorita las imágenes para poder explicar lo que es esta carta psicométrica. Y déjenme ver si encuentro una que está muy bien explicada, que sería esta. Ahorita vamos a ver la real, de todas formas. Y esta también, déjenme abrirla. Bien, entonces aquí vemos pues que nos dan ya lo que sería información de esa misma carta, pero tenemos que meter la información que nos piden según pues lo que nos dice aquí, que tendríamos que leer esa página, pero hay otras que también pues nos pueden dar ya la información. Esta es la carta psicométrica, la abrimos en otra página y nos empieza a decir aquí cómo se va a realizar la lectura, donde vamos a meter la temperatura de bulbo seco, que vienen en líneas verticales, temperatura de bulbo húmedo, vienen en diagonales, temperatura de punto de rocío, vienen en horizontales, humedad relativa me la da en lo que son estas curvas, y así sucesivamente humedad absoluta, entre otras tantas cosas. Entonces, aquí nos muestra cómo vamos a empezar a leer todo esto. Sin embargo, esta es una carta psicométrica en la cual pues vamos a poder observar. Bueno, aquí la observamos un poco porque se vuelve un poco, no sé por qué me la disminuye todavía más, pero empezamos a ver lo que es esta carta psicométrica, cómo leerla, y aquí vemos otro ejemplo de lo mismo, de temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, y con esto pues empezaremos a hacer la lectura. Sin embargo, permítanme para poder abrir una por completo. Y ahorita déjenme hacer una impresión de pantalla para poder rayar esa carta psicométrica. Aquí está. Entonces vamos viendo cuánto nos decía el muchacho del video anterior que tenía de humedad relativa y humedad, temperatura de bulbo húmedo y temperatura de bulbo seco para obtener esa humedad que nos estaba indicando. Hola. Hoy vamos... Pues el agua del depósito nos durará bastante más días. Espero que eso ya... básicamente, ¿por qué se produce esto? Medio, nos vamos a ir aquí a esta columna y nos pondremos entre el 18 y el 19. Entonces son 18.5. ¿Vale? Y calculando... Vamos a colocarlo aquí. 18.5. Bulbo seco. Y teníamos 14 de bulbo húmedo. Y vamos viendo cuánto nos menciona entonces que era la humedad, que eso es lo que nos importaba. En 4,5 grados bajaremos hasta la altura de 18 y 19, teniendo como resultado que la humedad relativa que hay en este momento es de entre 57 y 58%. 57 y 58%, que le vamos a poner 57 a 58% de humedad relativa. Y esto es lo que vamos a buscar nosotros como objetivo. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Sin embargo, quiero que tomen de referencia esta información del video, que vamos a obtenerlo también con esta carta psicométrica.
Entonces, por ahorita, lo que vamos a tener es esa información que quiero que la anoten y vamos a poder verificar esto ya en la carta psicométrica y saber cómo lo vamos a realizar. Muy bien, entonces ya que entraron los datos, lo que ahora vamos a hacer es empezar a trazar cómo necesitamos nosotros introducir esta información para poder localizar lo que nos estaría diciendo aquí como humedad relativa. Entonces, primero vamos a buscar que aquí no sé, temperatura de bulbo húmedo. Y si recordamos, aquí en los otros gráficos, permítanme nada más que ya no me quede revisar la página, aquí está. Temperatura del bulbo húmedo va a ser esta diagonal. La entalpía va a ser otro tipo de diagonal y la temperatura del bulbo seco va a ser una vertical. Entonces, vamos localizando de esa manera. Temperatura de bulbo seco es igual a 18.5. Entonces, vemos que aquí está 20, 19, 18. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña línea y vamos a empezar a trazar toda esa línea que queremos, que es la temperatura de bulbo seco. Entonces, aquí la tenemos ya. Y vamos a trazar hacia arriba. Ahí tenemos temperatura de bulbo seco. Ahora vamos a ir por la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo, pues vamos a referirnos a lo que sería estas diagonales, estas que se ven aquí, que siguen con la misma de la entalpía. Entonces nos dice que esa está en los 14 grados. Déjenme nada más estar viendo cómo está localizado esto. 25, 20. Esta supone que es 15. Déjenme ver en la original porque aquí no se aprecia muy bien con la copia. Vamos checando aquí. 20, 15. No, tampoco se ve bien en esa. Este es de 15. Entonces podemos tomar de referencia esta que no sé qué es 15. Vamos de nuevo. Y sabemos entonces que esta es un valor de 15. Por lo tanto, nosotros ocupamos 14, que sería lo siguiente que tenemos aquí. Este punto de aquí. Entonces, si este es 14, estaría más o menos por ese espacio, pero vamos a ponerlo con lápiz para que se note. Entonces sería este 14 que se estaría uniendo a este punto aproximadamente, por ahí más o menos. Y esto, si se fijan, quedaría todavía un poquito más alto, que sería a esta altura. Y si nos reflejamos hacia las curvas, aquí nos dice humedad relativa 50 y humedad relativa 60. Nosotros tomando aquí la diferencia, diríamos que está como en el 55, porque mis trazados no están tan bonitos. Entonces estaría esta en 18, que estaría más o menos aquí, y los 14 estaría representado por este punto, que está ahí diciéndonos que está casi hasta el 60%, que este es el 60, este sería los 18.5 y estaría más o menos por aquí. Entonces ahí estaríamos diciendo que es como el 58, inclusive el 59%. Ahorita digo, yo sé que no se ve muy bien este tipo de carta psicométrica, y inclusive cuando tenemos en físico no es tan fácil leerla. Es por ello que sí les pido que estas imágenes de repente sean las que estén considerando para poder leer todos estos datos. Donde tenemos este cruce de lo que es la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo,
ahí será donde localizaremos ese porcentaje. Por ejemplo, para estos cruces, tendríamos aquí un porcentaje del 29.9 casi por ciento de humedad relativa, mientras que para cuando tenemos 45 grados de bulbo seco y 25 grados de bulbo húmedo, tendríamos apenas un 20% de humedad relativa. Entonces, como les digo, aquí son los puntos que vamos a tomar en cuenta y según la distancia que existe en esta línea horizontal, vamos a definir el porcentaje. No son tan exactas no son tan exactos estos tipos de cartas psicométricas. ¿Por qué? Porque dentro de ellas no estamos realizando cálculos, sino una ubicación aproximada por medio de lo que es lo visual. Sin embargo, estas cartas sí provienen de ecuaciones matemáticas que se pueden verificar para hacer o saber cuál es la humedad relativa. Sin embargo, pues lo más utilizado en la industria es este tipo de cartas. ¿Por qué? Porque presentan una gran facilidad para el manejo de datos. Entonces, como les muestro, aquí es como vamos a estar leyendo humedad relativa, que no solamente vamos a leer humedad relativa, sino también vamos a estar leyendo las humedades específicas, que sería kilogramos de aire por kilogramos de aire seco. Entonces, el problema anterior que nosotros realizamos también lo podemos resolver por este método. Lo que tendríamos que hacer, pues simplemente es regresar a nuestro dibujo, donde tenemos nuestro trazo, que imaginen que fuera correcto que estuviera a esta altura, pues estaríamos determinando que la humedad específica estaría dada alrededor de 8.5 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Así ya estaríamos resolviendo lo que sería el problema anterior que nos daban si tuviéramos temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo. No sé si aquí hay dudas en cuanto al uso de la carta psicométrica. No es difícil usar, sí es complicado estar buscando los puntos por tantas líneas que contiene, porque aquí vemos ya las temperaturas de bulbo húmedo, temperaturas de bulbo seco, entalpía de saturación, vemos también factores de calor sensible, vemos también contenidos de humedad, entre otras tantas cosas que podemos checar en lo que es estas cartas psicométricas. Pero no sé si les quede alguna duda en cuanto a estos métodos. Muy bien, entonces, como les digo, puede que ustedes en la industria les toque mucho estar manejando este tipo de cartas. Por ello, sí es importante conocerlas por lo menos de su existencia y pues saber cómo se pueden leer. Entonces, de aquí, ¿cuáles son las partes más importantes? Pues esta carta completa no les voy a poner a que la dibujen, pero en este caso sí pueden ya tener referencia de qué es cada una de estas cosas. Aquí ya les indica cuál es el volumen específico, que es también una diagonal, pero este es más con un comportamiento vertical. Las humedades relativas, las humedades específicas, aquí esta sería específica, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo y entalpía, que la entalpía y el bulbo húmedo terminan siendo la misma línea, solamente la lectura pues es distinta. Pero pues aquí pueden hacer este diagramita más o menos y poner ahí que los cruces de lo que es temperatura de bulbo seco con bulbo húmedo nos darán la humedad relativa. Entonces, les dejo eso para que lo anoten y sepan cómo puede leerse la carta psicométrica. Cualquier duda que tengan, díganme y la resolvemos.
Muy bien, Alfredo. Pues ahí nada más, para que pasen el tipo de lectura que vas a dar a cada línea. Y ahorita continuamos con la clase.
¿Cómo van? Excelente, Alfredo. Muy bien, Verónica. Entonces, vamos continuando con la clase. Ya vimos que es un psicrómetro, que es la carta psicométrica y para qué nos sirve toda esta información. De aquí solamente quedaría una duda. ¿Cuál es la duda en cuanto a estas partes de lo que nos dice el problema? Ustedes díganme cuál duda les queda en cuanto al planteamiento del problema. Bueno, pues la duda que a mí me quedaría es ¿qué es un psicrómetro giratorio? Si ya me explicaron que es un psicrómetro, ¿cómo que giratorio? Entonces, el psicrómetro giratorio pues no es nada más que esto que les voy a enseñar. Es igual el concepto del psicrómetro, pero en lugar de estar en una parte fija, va a estar así como en un estilo matraca que vamos a poder hacer girar para que llegue rápidamente a su equilibrio. Esto puede ser de esta manera o puede ser esta otra manera que es un psicrómetro giratorio también, en el cual pues lo que estamos teniendo es la lectura de la temperatura de ese bulbo húmedo contra la temperatura de ese bulbo seco que ya se encuentra en equilibrio. Entonces lo que vamos a hacer es que con el movimiento esta humedad tienda a evaporarse y por lo tanto así tengamos la diferencia de temperaturas de lo que sería bulbo húmedo y bulbo seco. Esa es la única diferencia de el psicrómetro giratorio y el psicrómetro normal. Entonces, con eso ya tendríamos toda la información para realizar nuestro problema. Ahora, lo que vamos a hacer es realizar ese problema. Y nos dice, la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo están terminados en 25 y 15 grados, respectivamente, a una presión de una atmósfera y tenemos que determinar la humedad específica, la humedad relativa y la entalpía del aire. Hay dos formas de hacerlo. Ya supimos que lo podemos hacer con la carta psicométrica y otra es usando esta fórmula para lo que sería la humedad específica
tomando en cuenta pues esto que tenemos con la información que también conocemos, donde nos dice temperatura 2 es la temperatura de bulbo húmedo, como ya lo habíamos determinado, y esta es la humedad específica para lo que sería nuestra ecuación, pero tendríamos que repartirlo en humedad específica para el bulbo húmedo y humedad específica pues general. Entonces, esto va a ser para general y esto para bulbo húmedo. Entonces, para bulbo húmedo vamos a conocer o vamos a usar la ecuación que ya habíamos revisado, que era esta que contiene 0.622 por la presión del gas 2 entre la presión 2 menos la presión del gas 2. Entonces, 0.622 es una constante, esa siempre va a ir. Pero ahora necesitamos saber la temperatura y la presión de saturación. Bueno, la temperatura ya tenemos porque son 15 grados centígrados para el bulbo húmedo, pero su presión de saturación es la que tenemos que sacar de tablas. Y esta aquí nos la proporcionan ya, que es 1.7057, es la presión del gas. Y necesitamos la presión del sistema, que también nos la dan, 101.325. Entonces, con esa información ya podemos obtener la humedad relativa, específica del bulbo húmedo, lo cual está reflejado en 0.01065 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Entonces recuerden, para bulbo húmedo siempre utilizaremos esta ecuación que ya conocíamos. Y una vez teniendo esta información, vamos a sustituir los datos, que recuerden, la presión que nos menciona aquí como gas 2 es la presión de saturación del agua a la temperatura del bulbo húmedo. Entonces aquí les voy a poner a 15 grados centígrados. Ahí está. Entonces ya tenemos todo. Aquí como nos menciona que es una atmósfera, pero no nos está mencionando temperaturas, pues vamos a usarla directamente esa presión. Una vez que tenemos la respuesta. Ahora lo que vamos a hacer es regresar este dato que nos faltaba en la primera ecuación para resolverla. ¿Y qué es lo que vamos a colocar? Pues igual, de la misma manera, el CP que nos están dando, 1.005, que ya sabemos que lo obtenemos de lo que es la tabla A2, por la diferencia de temperaturas, que es temperatura 2, bulbo húmedo, menos temperatura de bulbo seco. Entonces, vamos colocando esta información. Tendríamos aquí ya temperatura 2, 15 grados, menos temperatura 1, 25, más la humedad específica 2, que es del bulbo húmedo, por lo que sería esa entalpía de vaporización para el bulbo húmedo. O sea que a condiciones de lo que son 15 grados centígrados. Entonces, eso no vamos a sacar, también lo vamos a sacar de las tablas. Y esta información ahí la vamos a encontrar, que es la entalpía de evaporación para las condiciones de 15 grados centígrados. De ahí es donde vamos a sacar esa información. Después nos dice que restemos la entalpía del gas 1 menos la del líquido 2. Vamos igual a irnos a las tablas A4 y buscar esos dos datos. Ahorita vamos a hacerlo para que no queden dudas. Aquí esta pues nos está mostrando solamente lo que es condiciones del agua, que sería masa molar, constante, propiedades de punto crítico. Eso no nos sirve ahorita. La tabla 2 nos muestra calores específicos que tendríamos R, CP, CB, y de ahí
es donde estamos viendo también de dónde sale, que sería esta parte, Cp, para la constante del aire. Cp para el aire, pues aquí lo tenemos que es 1.005 y aquí estamos reflejándolo 1.005. Siguiendo con esto, vamos a ver las siguientes tablas, que aquí nos dice calor específico del gas ideal de varios gases. Aquí tenemos aire, tenemos dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, monóxido, etc. Aquí en esta tenemos calor específicos de gases ideales de varios gases comunes. Aquí vemos todos los gases, nos dan la forma de calcular por medio de un polinomio lo que es su Cp. En la tabla 3, pues vemos propiedades de los líquidos y sólidos y alimentos más comunes. Aquí vemos alcohol etílico, amoníaco, argón, etanol, mercurio, metano, metanol, octano, queroseno, salmueras, etc. Aquí tabla 3, pues también propiedades de líquidos, sólidos y alimentos comunes, que seguimos viendo lo mismo. Aquí vemos ya el níquel, magnesio, camarón, vemos todo eso. Que ahora no nos interesa, sino que nos interesa la tabla A4, A15 y a 25 grados centígrados. Nosotros ocupamos del gas 1 y del líquido 2. El líquido, recuerden que aquí al tener como número 2, pues estamos hablando del bulbo húmedo. Bulbo húmedo son 15 grados centígrados. Entonces son 15 grados centígrados y necesitamos la entalpía del líquido. Entonces, del líquido tenemos 62 y del gas tenemos 2528. Entonces, aquí vemos que es 62 para el líquido. Ahora, para el gas 1, ahí tenemos que buscar a 25 grados centígrados. 25 grados centígrados y vamos a buscar lo que es el gas, que serían 2546.5. 2546.5 es lo que encontramos. Entonces, resolvemos ahora sí humedad específica para lo que sería nuestro sistema. Y obtendremos un valor de 0.00653 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Esto es lo que tendríamos en realidad en nuestro ambiente de humedad específica. Pero después nos pide la humedad relativa. La humedad relativa pues se basa también en una ecuación que es la siguiente, donde nos dice que la humedad relativa es igual a la humedad específica por la presión 2 entre 0.622 más humedad específica 1, que se refiere al bulbo seco, entre 0.622 más humedad específica 1 por la presión del gas 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que ya hemos estado haciendo. Vamos a buscar la humedad específica 1, que ya la tenemos, que está de acá arriba, 0.00653 por la presión 2 del sistema, que sigue siendo la igual a la presión 1 del sistema, 101.325 kilopascales, entre 0.622 más humedad específica 1, que es lo mismo que ya habíamos sacado, 0.00653, todo eso multiplicado por la presión del gas 1. ¿De dónde vamos a sacar presión del gas 1? Pues lo podemos sacar de aquí mismo, que ya lo tenemos, y es esta parte, 2546.5. Entonces, ahí colocamos esa, perdón, me fui con otra. Aquí es la presión del gas. Esa no la tenemos, ahorita la vamos a sacar, la presión, que serían 3.16. Y esa pues lo tenemos que obtener simplemente con lo que sería esa presión para el gas que estamos teniendo.
Y esto pues lo vamos a determinar por medio de lo que tenemos de información. Entonces, gas 1, recuerden, es bulbo seco, que es a 25 grados centígrados, 3.1698, y tendríamos aquí 3.1698, 25 grados centígrados, presión de saturación, que sería esta para el gas 2. Entonces, a 25, 3.1698. Entonces, esta les voy a poner aquí, sale de la tabla A4. Y viene como presión de saturación, todo a 25 grados centígrados. Ahora ya sabemos dónde viene este dato, como todos los anteriores, y vamos a comprobar que nos dé ese valor. Entonces, tenemos que resolver para la humedad relativa, que es paréntesis, 0.00653 por 101.325, cerramos paréntesis, volvemos a abrir paréntesis, y aquí va a ser doble paréntesis, 0.622 más 0.00653, y esto por 3.1698, que recuerden que es la presión que tiene de saturación para lo que significa como bulbo seco. Y esto nos daría un valor de 0.3321, lo cual es igual a 33.2% de humedad relativa. Como se puede representar, va a venir dada de esas formas, va a venir dada también como H minúscula sub R. Todas esas podemos encontrarlas para la definición de humedad relativa. Entonces, esta sería la forma en la cual vamos a resolver para el punto B, que es humedad relativa, que como ven ya tenemos una ecuación donde la define. Y lo último sería la entalpía por unidad de masa de aire seco, y se va a determinar con la misma ecuación que ya habíamos usado. Esta ecuación que nos define la entalpía por medio de Cp por la temperatura más humedad específica 1 por lo que sería la entalpía del gas en las condiciones 1. Entonces, Cp ya nos lo habían dado, 1.005 por los 25 grados centígrados a los que se encuentra, más humedad específica 1, que es 0.00625, por lo que sería la humedad, la entalpía del gas 1. Y recuerden que la entalpía del gas 1, pues la vamos a obtener de lo que es la información de tablas. Entonces, ahorita lo vamos a buscar, pero aquí ya la tenemos también en un principio, que es 2546.5. Entonces, sustituimos el valor y tendríamos completa nuestra ecuación para ser resuelta, y nos daría un valor de 41.8 kilojoules por kilogramo de aire seco. Entonces vamos resolviendo para saber si es cierto esto. Sería 1.005 por 25 más 0.00653 por 2546.5, y nos da un valor de 41.753 kilojoules por kilogramo de aire seco. Entonces ya vimos aquí que sí es la respuesta, y todas estas ecuaciones que ya les encerré pues son las de importancia, que es para calcular humedad relativa, que es para calcular también lo que sería la humedad específica para el bulbo húmedo. Aquí está, este es húmedo. Y para lo que sería el sistema en general o bulbo seco, como quieran ustedes considerarlo. Pero lo que tienen que saber es su significado. Entonces, ya tienen para apuntar, vayan siguiendo
todos los puntos. Aquí tenemos las ecuaciones en general para que las puedan seguir. Y cualquier duda que tengan, me dicen. Aquí entonces ya finalizamos ahorita lo que es la parte de de humedades. Y pues esto nos va a servir también para cuando entremos a ver destilación. Sirva también mucho para otro tipo de materias que van a llevar. Entonces es de mucha importancia esta parte en cuanto a la humedad. Entonces vayan haciendo sus apuntes, cualquier duda que tengan me dicen y la resolvemos. Si también no quedó claro, díganme y volvemos a hacer un repaso de este problema.
Excelente, Alfredo. Pues aquí dejaríamos la clase el día de hoy. Como les digo, el jueves nos veríamos a las 4 de la tarde para poder llevar a cabo nuestra reposición de clase y pues en ella estaríamos viendo ya o comenzando a ver lo que es destilación flash. De todas formas, también va a haber grabación como es el día de hoy para que pues cualquiera que no alcance